Hola chicas y chicos de la Escuela Técnica número 5 de cuarto año, primera división de la carrera de técnico en informática. Estamos en la materia Introducción a la Programación y bueno, vamos a continuar desarrollando los temas que veníamos trabajando hasta este momento, que era estructuras de control. Habíamos empezado a ver estructura de control secuencial, que era la más sencilla de todas. Opté por resolver algunos ejercicios que tienen trabajos prácticos debido a la baja participación de los alumnos en la entrega de los trabajos prácticos. Así que bueno, me interesa que sepan cómo se resuelve, qué es lo que estamos planteando, para que tengan conocimiento sobre esta estructura de control, que es la más sencillas. Recordemos, ustedes tienen en su aula, en Classroom, tenemos el concepto de estructura secuencial. Lo que hacen las estructuras es controlar el flujo de la información, es decir, qué camino va a seguir la información, los datos, a medida que vaya transcurriendo o avanzando en la estructura. Bien, habíamos visto que la estructura secuencial, ¿sí? Las sentencias se ejecutan en secuencia, una detrás de la otra. Bien, y fíjense, acá tenemos en el gráfico, ¿sí? Se ejecuta la acción 1 y el resultado, la salida de la acción 1, se va a convertir en la entrada de la acción 2. Y así sucesivamente, la salida de la acción 2 se va a convertir en la entrada de la acción n. Bien, es una estructura que no tiene decisión. La estructura que tiene decisión se van a ver en futuras clases, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar sobre el trabajo práctico, ¿sí? Que teníamos pendiente en el trabajo práctico de diagrama de flujos y tipos de datos. Bien, me interesa que trabajemos sobre el ejercicio 1, ¿sí? Donde teníamos figuras geométricas y por el otro lado, o sea, en esta columna, la de la derecha, teníamos figuras geométricas que corresponden, ¿no es cierto?, a la simbología de los diagramas de flujo de datos. Por este otro lado tenemos, ¿sí?, sentencias, digamos así, que deberían ir, ¿sí?, en algunas de las figuras geométricas, ¿sí? Eso es lo que le propone el ejercicio, que unan con flechas y líneas, ¿sí?, para encontrar los pares correspondientes, ¿sí? Así que bueno, de paso vamos a repasar simbología. Bueno, fíjese que este símbolo, este rectángulo con las puntas seccionadas, correspondía a un terminador. Podría ser inicio o terminación, al igual que este que está acá. El paralelogramo representaba la entrada de datos, el ingreso de datos. Bien, este símbolo, que es como un rectángulo con la punta seccionada, nos estaba informando que esto es una salida de datos por la pantalla. Y el rectángulo representa un proceso. Entonces vamos a unir con flechas, ¿sí? Vamos a unir los pares correspondientes, ¿sí?, mediante una línea con flechas. Bien, el inicio correspondería con esa figura.
la vamos a hacer un poquito más grande, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito más para que se pueda ver. Vamos a poner ese grosor de línea. Vamos a poner un poco más. Ahí está. Ahí se ve. Bien. El inicio se correspondería con ese símbolo. Bien. Yo voy a copiar y voy a pegar esta flecha. ¿Sí? Vamos a ver que la terminación también, ¿sí?, se corresponde con un símbolo terminador. Recordar, símbolo terminador para el inicio, símbolo terminador para la terminación o finalización de diagrama de flujo. Ahora vamos a seguir con el ingreso de A y de B. Fíjense que el ingreso de A y de B van a ir en esa figura, en el paralelogramo que nos permite representar el ingreso o la captura de, ¿sí?, de los datos o las variables. El inicio entonces se va a corresponder con el símbolo determinador de inicio, terminación también con el símbolo de terminación, y el paralelogramo va a estar asociado a esta instrucción que es ingresar A y B. La lógica me dice que una vez que yo capturo o ingreso por el teclado las variables, las puedo sumar. Entonces, esta sería la instrucción a la cual le debemos encontrar el par. Fíjense que esto es una asignación. Yo sumo A más B y se va a guardar en C. Eso es un proceso. Y los procesos se representaban mediante rectángulos. Entonces voy a trazar mi flecha desde acá hasta el rectángulo. Bien, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bien, entonces esta operación de suma de A y de B, una vez que ya los ingresé, lo voy a guardar en C. Bien. Y por último nos está faltando, también la lógica nos dice que una vez que ingresamos los datos, que hacemos la suma, podría mostrar. Entonces, el símbolo para mostrar por pantalla un valor es este que está acá. Bien, con eso estaba resuelto el punto 1 de este trabajo práctico que se llama trabajo práctico, diagrama de flujo y tipos de datos. Bien, me interesa que esto quede claro para que podamos ir a un ejercicio del trabajo práctico siguiente, donde nosotros necesitábamos resolver esto. Así que vamos a pasar al otro trabajo práctico que se llama trabajo práctico de identificación de datos y tipos de datos. Y ustedes tenían que trabajar sobre el ejercicio número 3. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se note. Entonces el ejercicio 3 de este trabajo práctico es la continuación del trabajo práctico anterior. Las figuras de abajo forman parte de un diagrama de flujo de datos.
que representa el algoritmo para sumar dos números. Pero hay un inconveniente, está desordenado, así cual está no funciona. Bien, nos dice que el programador que lo hizo se olvidó de acomodarlo. Todas las figuras con sus correspondientes instrucciones y flujos de datos con flechas están bien. O sea que lo que está dentro de las figuras, ¿sí?, está bien. La cuestión es que está desordenado. Yo tengo que, aplicando la lógica y todos los conceptos de diagrama de flujo y de la simbología y de la estructura secuencial, porque esto, fíjense, es una estructura secuencial, ¿sí? La salida de una figura va a representar la entrada de la otra y así sucesivamente. Pero esto está mal, esto hay que acomodarlo. Se le pide a usted que acomode en el orden correcto para lograr que el algoritmo funcione. Es decir, debe descubrir cuál es el orden correcto que deben ir las figuras y los flujos y rearmar el diagrama de flujo de datos de esta estructura secuencial. Bueno, vamos a hacerlo. Bien. Bueno, recién lo dijimos. ¿Cuál sería la lógica? ¿Sí? Yo voy a ver si puedo copiar esto que está acá. Así que bueno, vamos a ver si se pega. Ahí está. Bien. Tenemos lo mismo. Bien, yo lo voy a dejar acá. Y esto voy a ver si lo puedo mover para la izquierda. Seleccionamos todo. Yo lo voy a agrupar, cosa que lo pueda mover. Ahí está. Bueno, entonces vamos a desacomodarlo a este, ¿sí? Porque lo tengo que acomodar. Bueno, aplicando la lógica y los conceptos que nosotros tenemos, nos indica que todo comienza con el inicio. Entonces vamos a poner el inicio arriba de todo. Bien, y lo vamos a ir posicionando de manera que el símbolo encaje justo con la flecha. Luego de ello, ¿qué nos dice la lógica? Que yo tengo que pedirle al usuario que me ingrese los dos valores que quiero sumar, A y B, que será nuestro problema. Ingresar dos números por teclado y realizar la suma. Entonces voy a acomodar el paralelogramo, ¿sí? A ver si entra acá. Voy a acomodar el paralelogramo luego del inicio y acomodo la flecha. Bien, muy bien. Entonces ahora ya iniciamos el algoritmo y capturamos los dos datos por el teclado. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Luego de ello, la lógica nos indica que una vez que tengamos capturados los dos datos, los tenemos que sumar. Y vamos a acomodar entonces el proceso. ¿Sí? Entonces tenemos el proceso. Perfecto. Iniciamos el diagrama de flujo de la estructura secuencial. Le pedimos al usuario que nos ingrese dos datos A y B, que son los que vamos a sumar, y después efectuamos la suma. Voy a hacer a coincidir la flechita. Ahí está. Una vez que hacemos la suma, obviamente
la puedo comunicar, la puedo mostrar. Entonces este símbolo es el que seguiría en el orden que está previsto según la lógica. Bueno, perfecto. Una vez que lo muestro, el problema está resuelto y lo único que me queda es indicar la terminación de este diagrama de flujo que resuelve el problema de sumar dos números a través de una estructura secuencial. Fíjense la diferencia del estado original, inicial de lo que se le da como una situación problemática, y aplicando todos los conceptos que venimos trabajando, tanto de simbología, diagrama de flujos y estructura secuencial, nosotros podemos armar, ¿sí?, y reacomodar este rompecabezas, y obviamente esto funciona perfectamente. Bueno, en próximos videos le voy a estar resolviendo algunos ejercicios de la guía de trabajo de constantes, variables y asignación, porque tampoco subieron los trabajos, reitero, muy poca participación. La guía esta tiene parte teórica y parte práctica. Así que bueno, vamos a trabajar básicamente sobre este problema en la sección de variables, de cómo representar este problema de sumar dos números, ¿sí? Y también, tres números, que es lo que nos pide el problema, mediante una estructura secuencial. Bueno, no se olviden de ver el video por YouTube y darle me gusta y suscribirse a mi canal. Estamos en contacto, chicos, no se olviden. Recuerden que pueden hacer todas sus consultas a través del aula de Classroom de nuestra materia. Saludos, que estén bien y síganse cuidando.